Le damos una cordial bienvenida a todos los presentes, a todos nuestros queridos compañeros, terapeutas y seres humanos que se dedican al servicio, que se dedican a la ayuda, que trabajan por el bien común, por los pacientes, por los que sufren y por los que quieren ayuda, ¿verdad? Como todos los presentes del país donde nos encontramos. Y desde aquí, desde Colombia, pues por parte de un servidor, de su amigo Edison Valencia, como siempre, vamos a desarrollar un tema importante. Espero que a todos les guste, nos conecte y nos ayude para que nos motivemos a seguir en el camino terapéutico, a seguir en el camino del servicio a los demás y hacerlo con un corazón cada día más grande, más recargado de esa energía positiva que cada uno de nosotros debe poseer, debe tener en su interior. Entonces, tengan en cuenta ustedes que en este tiempo o en este espacio de tiempo que vamos a dedicarle a este taller, va con el interés de desarrollar sobre la técnica de la terapia del campo áurico. Así que espero pues las preguntas, inquietudes que ustedes tengan, las puedan realizar. Y cuando hablamos de la terapia del campo áurico, estamos hablando de un tema muy antiguo. Estamos hablando de algo que siempre ha sido objeto de estudio y de trabajo a nivel terapéutico desde la antigüedad. Y cuando digo de la antigüedad, me estoy refiriendo desde los griegos, me estoy refiriendo desde los egipcios, me estoy refiriendo incluso en los hindúes, me estoy refiriendo a la medicina de esas montañas del Himalaya, me estoy refiriendo a grandes médicos que han dejado una huella en beneficio de la humanidad y que dedicaron su tiempo a investigar lo que es la anatomía humana y la anatomía oculta, y pudieron descubrir que dentro de esa anatomía oculta hay un campo de energía extraordinario que con él se puede elaborar sanación y se puede impregnar una energía muy favorable que beneficia a la persona, no solo desde el punto de vista en la salud, sino que también le beneficia desde el punto de vista a nivel psíquico, a nivel mental, a nivel emocional. Le beneficia al paciente e incluso en los puntos energéticos que todos nosotros conocemos como chakras, que conectan directamente a las glándulas endocrinas, y también lograron ellos a través de su experiencia médica como ocultistas, porque eso no lo ponían al público, o sea, no se daba así como hoy en día que tú abres el internet y encuentras un montón de informaciones. No, ellos lo ejercían de una forma tan secreta, tan reservada, y hacían curaciones extraordinarias. Y esto viene desde esos grandes médicos como Hipócrates, como Hermes Trismegisto, como el mismo maestro Paracelso, que hablaba en su época, estamos hablando hace más de 500 años, y él decía que el ser humano estaba envuelto en una esfera de fuego cuando se refería al campo áurico, cuando se refería al campo energético. Y luego tenemos por allá en el siglo XVII a un experto extraordinario conocido como Mesmer, y al cual incluso sabían ustedes que se le ha malinterpretado en mucho. ¿Por qué? Porque siempre se piensa que Mesmer simplemente era una persona que se dedicó a desarrollar o a dejar las pautas para algo que se llama la hipnosis en la actualidad, pero verdaderamente se le desconocía sus extraordinarios dones de sanador, lo cual lo llevó a perder el estatus de médico y a ser marginado, como todos ustedes saben, a través de la historia. Pero dejó realmente unas informaciones muy interesantes que hoy nos permiten ejercer a nosotros una interpretación y una práctica de lo que es eso que se denomina el campo energético, el campo áurico, que todos y cada uno de nosotros tenemos ahí donde se encuentran ustedes sentados, aquí en este lado de la pantalla, ahí donde ustedes se encuentran,
haciendo sus cosas y pensando, ¿qué va a decir este señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a transmitir? ¿Qué nos va a poner en la cabeza? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero ahí donde ustedes están, ahí se está emitiendo una energía y esa energía está siendo parte de eso que llamamos el campo energético, el campo áurico. Entonces, desde la antigüedad ya se venía conociendo y estudiando a tal nivel que si ustedes investigan, Mesmer solo colocaba las manos y ejercía la sanación. Pero la cuestión es saber colocar las manos y en dónde se colocan las manos y cómo se hace. Y el otro nivel está de qué tipo de energía está transmitiendo de acuerdo al nivel del potencial energético del mismo terapeuta para que esos efectos se realicen y que el terapeuta no se contamine. Porque si Mesmer trataba a todo tipo de paciente y no se contaminaba, es porque tenía algún tipo de técnica, tenía algún tipo de poder energético, magnético tan poderoso que no le permitía contaminarse energéticamente de las personas que sanaba. Y luego vemos a través del tiempo, por ahí en los años 30, que aparece la famosa pareja Kirlian y son los que le dan como esa capacidad del entendimiento a la humanidad para que nos demos cuenta que sí hay un campo energético, de que sí hay un campo áurico, de que sí hay una nube que rodea el cuerpo de nosotros y él o su esposa con los dos juntos permitieron que se descubriera una energía, una luminosidad que está alrededor del cuerpo de todos los presentes. Y gracias pues a esas fotografías, a esas cámaras, hoy en día pues vemos cómo se le sacan ciertas imágenes lumínicas a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Pero vuelvo y repito, esto se da como para que haya una demostración de que hay un campo de energía, hay una luz alrededor del cuerpo de cualquiera de nosotros. Pero ya miles de años atrás se sanaba a través de ese tipo de campo energético. Se trataban a los pacientes, se daban medicinas, se aplicaban ciertos ungüentos, ciertas esencias y se aplicaba la sanación por medio de las manos y por medio de irradiar energía a ese mismo campo. Y por ejemplo, tenemos los egipcios, donde ellos tenían templos de sanación. Y en esos templos de sanación recibían a los pacientes bastante delicados y luego el paciente salía caminando, salía feliz, salía muy contento, aliviado, después de pasar por las diversas técnicas y tratamientos energéticos que ejercían los egipcios en esa época. Y lo mismo lo hicieron los griegos y lo mismo lo han hecho desde hace miles de años los grandes médicos hindúes y los médicos que están en el Himalaya, arriba en esas montañas. Ellos siempre han trabajado de esa forma que es la energía. Entonces tengamos en cuenta que esto no es algo nuevo, esto es muy antiguo y que el humano tiene la posibilidad de sanar a través de ese campo de energía. O sea, nosotros, ¿sí? Podemos hacerlo, pero tiene sus metodologías, sus técnicas y una de ellas es buscar que no haya contaminación, sino por lo contrario, que hagamos el beneficio, mas no nos contaminemos, que no ejerzamos lo que ya todos ustedes conocen cuando se trabaja la terapia a distancia, que hay muchos que después de hacer terapia a distancia, incluso esta semana me comentaba una persona, un terapeuta, que después de hacer terapia le dan ganas de vomitar, se siente débil, se siente agotado y le da sueño. Entonces significa que sus terapias tienen un fenómeno y es que se está contaminando por medio de la energía que está transmitiendo, también está recibiendo una muy mórbida que de alguna u otra manera le está afectando su salud cuando el paciente al otro lado está mejorando. Y no sé si a ustedes les está pasando ese fenómeno, pero es algo que está sucediendo todavía en muchos terapeutas después de conectar a distancia con un paciente. Bien, también quiero decirles a ustedes que este tipo de técnica es con el interés de poder visualizar
el campo de energía que hay en cada uno de nosotros. Porque como cada uno lo tiene, y en cierto nivel unos lo tenemos un poco débil, otros lo tienen mucho más potente, otros lo tienen verdaderamente expandido, grande, y otros pues están tan reducido que por eso vive tan enfermo y sale de una enfermedad y se mete en otra y sale de esa y llega a otra. Entonces significa de que el campo de energía de la persona se encuentra bastante débil y se hace más propenso para cargarse de cargas virales para que se le adhieran más fácil los virus, las bacterias, para que los parásitos y los hongos sean pues de hecho con mayor fuerza en su organismo y el paciente o la persona pues se ve constantemente lleno de achaques. También el objetivo de la conexión y la visualización de ese campo es para detectar ciertas áreas importantes en cualquiera, donde hay ciertos, como pequeñas grietas, ciertas pequeñas manchas o colores que están muy relacionados con la parte psíquica del individuo. O sea, con cualquiera de nosotros hay una conexión entre el campo y la parte psíquica y esa conexión entre el campo y la parte psíquica, lo que hemos descubierto en base a nuestra propia experiencia, es la manifestación de eso que se denomina sombras, de eso que se denomina oscuridad, de eso que se denomina energías oscuras que pululan o que invaden el campo de energía de la persona y le generan estados depresivos, estados de cólera, estados de ira, estados de violencia, estados de miedo, de depresión, de angustia, de terror. Y ahí vemos a muchas personas que siempre las piensan para comprometerse, no tienen verdaderamente una personalidad que les permita tomar decisiones y que sea una persona fuerte con lo que hace, sino que por lo contrario son personas con una personalidad muy débil que puede ser fácilmente influenciada por otros y succionada energéticamente por otros, ya que hay muchas personas que se comportan de alguna u otra manera de forma vampiresca y siempre están viendo la manera de cómo succionan la vitalidad de otro, aun cuando parecen muy buenos amigos, muy excelentes personas, pero siempre inconscientemente estas personas tienen esas características. Y luego vemos de cómo poder trabajar a través de ese campo la parte de la salud, que es la que a nosotros nos interesa, que es eso que llamamos las enfermedades. Pero como las enfermedades están muy asociadas a la psique con la mente y la mente con las emociones, entonces ustedes bien saben que necesitamos entender a ese nivel más energético la parte de las emociones, ya que son verdaderamente la causa del por qué hay somatización y manifestación celular de las diversas patologías que a cualquiera puede afectar o que lo vemos, pues de hecho nuestros pacientes cuando ellos llegan a terapia. Les decía a ustedes, porque esto es bueno hablarlo en base a la experiencia, si a ustedes le llega un paciente con una crisis emocional, pues decimos, vamos a darle la agüita de valeriana, el agüita de toronjil y colóquele estos pares biomagnéticos que es para estabilizarlo emocionalmente. Maravilloso. Pero tengamos en cuenta que estás trabajando hacia la parte física, estás más conectado en la parte humana y tratas de soltar el nudo, de soltar la emoción, de soltar ese estado que tiene el paciente por medio de la terapia, darle la medicinita, maravilloso. Pero hay algo más allá y ese algo más allá es que podamos nosotros conectar es con ese espacio de contaminación que la persona tiene. Y ese espacio de contaminación o de energía está pues de hecho en un sector de su cuerpo que para muchos podríamos decir la cabeza, porque ella dice que la cabeza y que no soporta, o tal vez podría estar en el corazón, la energía que necesitamos retirar de ahí, removerla para que aparezca una energía diferente, o tal vez la energía está en la zona de los intestinos, en la parte sexual, o
está en todo el campo. Entonces, ahí es donde está el fenómeno de esto para que se pueda realizar una terapia conectando desde la parte de la energía. En, en la semana pasada que tuvimos clase, alguien nos expresaba, bueno, porque como no faltan las personas, y la energía o el aura o cómo usted la detecta, cómo aparece, y uno, pues de eso no tratamos de no hablarlo, pero como se está tratando de un tema importante que es de la energía del campo áurico, entonces le expresábamos a la persona la energía alrededor del cuerpo, con cierta medida se nota de tal forma, tiene tal coloración. Claro, eso genera realmente una reacción y la reacción que hay, unos dirán, no creo en eso, no lo veo, como no lo veo, no lo creo, no lo acepto. Y tal vez otro dirá, yo sí lo creo porque alguna vez lo vi o porque me he leído 100 libros del tema, entonces lo creo porque otro lo escribió. Pero aquí no se trata si lo estudié o no lo estudié. Se trata es que podamos llegar nosotros a verle, a detectarle, a conocerle, ¿sí? En el cuerpo de un paciente eso que se llama el campo de energía. Entonces, no es realmente un invento simplemente por casualidad que muchos expertos se hayan dedicado a formar unos colores alrededor del cuerpo, ya que lo han detectado a través de ciertas cámaras, lo han visto a través de cierta resonancia, a través de ciertas tomografías, ven ciertos brillos, ciertas energías. Y otra cosa muy diferente es que podamos llegar a verlo con nuestros propios ojos. El campo está ahí, pero necesitamos llegar a verlo alrededor del cuerpo y poder detectar qué color es y cómo va cambiando esos colores de acuerdo a los estados que la persona está viviendo, de acuerdo a la enfermedad que tiene y de acuerdo, pues de hecho, cómo vive, cómo son sus emociones. Esto es realmente importante. Entonces, antes de continuar y de llegar y de hacer una conexión con alguno de ustedes al otro lado de la pantalla, ahora en un momento, quiero escucharles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién cree en esto? ¿Quién no lo cree? ¿Quién lo acepta? ¿Quién ha tenido una experiencia? ¿Quién puede decir lo que considere sobre la energía que hay alrededor del cuerpo de nosotros? Sin importar que ustedes digan, yo me leí un montón de libros y lo acepto, pero yo quiero invitarlos a ustedes a que lo hagamos con el corazón y que lo hagamos con solvencia y no simplemente porque nos hemos leído unos 50 libros sobre el tema, ¿sí? Sino verdaderamente que sea algo real y del corazón que salga de cada uno de los presentes. Ustedes, ¿qué dicen sobre la energía? ¿Qué dicen sobre lo que hemos compartido hasta el momento con ustedes? Yo, maestro, ¿Sí? Lupita de México. Lupita, bienvenida. Gracias. Yo desde niña siempre he visto la energía y Bien. he entrado cuando terapias en físico, las personas entro directamente, o sea, mi mano penetra en el cuerpo de la persona y el cuerpo es un cosmos. Mi mano siente frialdad, o sea, no hay color, es como si se viera el cosmos, el cielo en la noche. Así es, esas han sido unas de mis experiencias, Experiencia. muchas experiencias. Ah, Y ok. siempre he visto el aura, siempre la he visto. Bien, bien. Bueno, No sé, te no he tengo- estudiado nada o sea, yo no estudié para ver el aura ni nada, sino siempre fue algo que se me dio desde niña. lo percibe. Sí, lo veo, la veo, el aura. Ok, ok. Bueno, Sí, ahorita a lo que hagamos una conexión, me gustaría pues a ver cómo nos va con eso de conectar y de a ver cómo percibimos
esa energía con alguna de las personas que está presente. ¿Ok? Profe- Sí, está bien. Bien. Ok. ¿Quién más no quiere dar un aporte? profesor, eh, No, esto, yo he tenido, es decir, no realmente es que la vea, sino como don yo sí, Rodrigo, don Rodrigo sí, tiene un eco. Don Rodrigo tiene un eco fuerte. De pronto ubicarse. Si está conectado con dos equipos cercanos, genera un eco muy fuerte. ya, No, no, hay un eco muy fuerte. Tiene que desconectar un aparato. ya está desconectado. No, don Rodrigo, está muy fuerte. Desconecte uno, no sé. No, ya está Bájale, desconectado, está bájale el apagado. volumen. Bájale el volumen. Ah, tal vez de pronto el volumen. Bien. Mientras, Eh, mientras don Rodrigo, ¿ya? Bueno, mientras don Rodrigo arregla el aparato, ¿quién quiere dar su opinión? Profe, Dígame. eh, ya a mí hace años me enseñaron a ver mi aura Sí. y pues seguido la percibo, sobre todo en mis manos. A veces me veo en un espejo y alcanzo a ver una pequeña silueta, Ujú. pero no tengo la capacidad de verse a las personas. Eh, y tocando el punto que decía usted hace un rato de la cámara Kirkland, pues en esas fotografías que han aparecido, ya ve que hay unos manchones, Sí. que está rota de alguna manera la silueta del campo áurico. Por ahí yo considero que por ahí es donde se fuga la energía de la persona o entra el daño o la enfermedad por esos pequeños huecos que se han manifestado en las fotos de la Kirkland. ¿Es así, profe? Sí, es que hay espacios del campo de uno que se ven así como más o menos se muestran en la cámara o en la fotografía, Ujú. pero la cuestión ahí es que una cosa es el brillo como se ve en la fotografía y otra cosa, por ejemplo, como lo decía ahorita Lupita, que se vea de forma natural el espacio y es interesante, por ejemplo, ver, ver, por ejemplo, una persona toda deprimida, una persona que está toda triste, una persona que está toda apagada, ese espacio y ese agujero, como tú lo estás diciendo, es muy diferente, realmente diferente porque la energía no está fluyendo bien, está estancada y hay un apagón energético en la persona. Entonces esa área es totalmente diferente a cómo se la podríamos ver a una persona que tiene una mancha o un agujero porque tiene una contaminación en esa parte del cuerpo. Ahí es donde está la clave de la situación. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona se ve muy sana, ¿sí? Excelente, muy fuerte, muy vital, pero el campo de energía es un campo de energía abrasador, tiene unos colores que verdaderamente lo que está haciendo es que le da manifestación a su eco, a su personalidad, porque como tiene mucha energía, tiene mucha fuerza vital, entonces es una persona que no controla su carácter y es muy explosivo. Entonces la energía y el brillo es muy diferente a la persona que lo tiene débil. Y aún así, esa persona siendo muy enérgica, también tiene focos de contaminación energética porque es una persona que está generando escapes de energía, ¿sí? Lo está generando. Entonces, verdaderamente se generan muchos fenómenos, muchos cambios, y por eso es que cuando decimos yo paso la mano y detecto dónde se encuentra la molestia, dónde se encuentra la energía, dónde está el desequilibrio, es llegar nosotros a tener una sensibilidad de conexión para poder detectar eso, aunque no lo vea, ¿sí? Aunque no lo vea, pero llegar a ver y a detectar maravilloso, porque ese es el objetivo de nosotros, poder ver un poquito más allá y de esa manera no somos tan engañados, porque una cosa es de que decimos la energía está ahí y otra cosa es que la puedo sentir y otra cosa es que la puedo detectar y otra cosa es que la puedo ver.
No sé si estamos de acuerdo en eso, Sí. ¿cierto? Porque tiene sus niveles. Una cosa es decir, yo veo al paciente que es un paciente que tiene una fisonomía de salud muy decaída, está muy bajo. Y otra cosa es verle la energía que le rodea a la persona. Y otra cosa muy diferente es poder llegar nosotros a detectar que tiene una contaminación energética encima. Llámese larva, llámese fluidos, llámese parásitos energéticos, llámese microorganismos ultrasensibles, llámese que tiene una larva ahí adherida en la cabeza, en la zona de la cabeza, y esa larva le está succionando la vitalidad y por eso no se le quita rápidamente, de forma rápida su problema de salud. Esa larva es la que no le deja dormir y lo pone todos los días en un estado de insomnio, porque ¿sabían ustedes que por no dormir bien y mantenerse despierto, pues es el método de cómo la entidad le succiona la vitalidad? ¿Por qué le succiona la vitalidad? Porque en el momento que tú estás entre el sueño, entre la vigilia y el sueño, está activo el campo de energía vital tuyo. Y simplemente la larva lo que hace es succionar la energía al no dejarte dormir. Por eso es que vemos el fenómeno de mucha gente que dice, es que mi insomnio es el que no me deja mantener vitalidad, me siento débil, me despierto muy achicopalado, energéticamente me siento muy descompensado. Pero la gente piensa que solo es el insomnio. ¿Sí? Y entonces tomamos la medicina para ver cómo trato el insomnio y recuperarme y poder dormir bien. Pero lo que no quieren entender las personas es que ahí pegado tiene unas cosas que están succionando la energía y por eso no lo deja ir del físico al astral, por eso no lo deja pasar de lo físico al sueño. No sé si nos estamos entendiendo. Y Ujú. ese es el fenómeno del por qué la persona cada día está más agotado y más cansado. Y claro, le echamos la culpa al insomnio y decimos melatonina y serotonina y vamos a mejorar los neurotransmisores. Pero resulta que no le quieren prestar la atención es a lo que está pasando a nivel energético, que tiene pegado y que hay que quitarle o que hay que arrancarle a esa persona por medio también de la terapia para que su salud evolucione por medio de los tratamientos que nosotros realizamos. Y asimismo hemos podido detectarlo en pacientes con diversas patologías a nivel psicoemocional, ¿sí? En pacientes, por ejemplo, que dicen, es que yo tengo la opresión, yo siento la cuestión aquí, me voy a morir, no, creo que no va a poder vivir más. Y mentiras, trabaja esa parte, quite esa situación de ahí y se modifica el estado y las emociones del paciente y luego ya viene para la segunda terapia como nos pasó hoy, sintiendo y pensando totalmente diferente la señora, ¿sí? De cómo vino la primera vez. Y esa es la situación. ¿Qué hay ahí que nosotros no hemos aprendido a detectar para ayudarle al paciente? Yo les venía hablando en las cápsulas y en las reuniones que hemos tenido de la energía eh, sombra o ese espíritu maligno, oscuro, que no es siempre el mismo, sino que cambia y se modifica de acuerdo a los estados y expresiones del carácter, del comportamiento, de acuerdo a la psicología de la persona, toma fuerza y poder y controla. Y es tan tremendo eso que tiene un poder tan hipnótico que por eso la persona no puede como zafarse y como tomar decisiones por su cuenta, como sucede con los alcohólicos y como sucede con los adictos, con los que consumen, pues de hecho, alucinógenos. No se pueden soltar porque están presos de una fuerza hipnótica, oscura, que les Mm. domina y les controla. Y soltarse de ahí, eso es un milagro. Y quien hace el milagro, pues realmente vive para contarlo y ser ejemplo para el mundo, para la sociedad. Pero son muy pocos. ¿Por qué? Porque no es fácil que verdaderamente se pueda quitar esa cosa de encima cuando tiene tanto poder. Por eso destruye a la persona, ¿sí? Mm. Y vemos a los adictos y vemos a los alcohólicos destruidos, totalmente destruidos, porque no pueden verdaderamente liberarse. ¿Qué los maneja? ¿Qué llevan encima? ¿Qué les controla? ¿Cuál es la suciedad?
A ver, ¿qué dicen ustedes, por favor?